Bien, hermanos, hay muchos que piensan que un matrimonio exitoso, especialmente los cristianos, es simplemente basta con ir a la iglesia. O sea, que esposo y esposa ambos vayan a la iglesia. Mucha gente piensa, o tiempo atrás pensaba, de que basta con ir a la iglesia, que yo y mi esposa vayamos cada domingo a la iglesia y el matrimonio va a ser feliz, de que jamás vamos a tener un problema, de que jamás vamos a tener discusiones. El problema de ese pensamiento es que basta un poco de tiempo haciendo eso, que nos vamos a dar cuenta que no es tan así. El problema de ese pensamiento, hermanos, es que al final termina siendo una rutina más dentro de lo que es la vida familiar. Pero cuando caemos en esto, muchas veces olvidamos algunos principios que la palabra de Dios nos quiere enseñar. No basta con que vengamos a la iglesia, no basta con que tú ores por tu esposo o por tu esposa, sino que lo que basta es que tú obedezcas la palabra de Dios con respecto a este tema del matrimonio. Porque hay muchas cosas que la palabra habla de eso. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo esas instrucciones, esas ordenanzas, esos principios bíblicos? Porque muchos matrimonios cristianos evangélicos prefieren, en vez de obedecer la palabra de Dios, prefieren hacer una lista según todos los estándares que exigimos según nuestra cultura actual. Muchos matrimonios evangélicos piensan que si yo me parezco o mi matrimonio se parece a tal matrimonio, mi vida va a ser feliz. Y no es así. Hay algo que tú y yo debemos entender a la luz de toda la Biblia. Dios, hermanos, siempre trata con familias. ¿Entienda eso? Dios decidió salvar solamente a Noé o salvó a Noé y a su familia completa. Dios le prometió a Abraham una descendencia y una promesa para 1000 generaciones, para toda su familia y sus descendientes. Dios prometió a David un hijo y que el reino de Dios iba a estar con su descendencia. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, familias completas se convertían al cristianismo. Cuando Cornelio recibió la fe de mano de Pedro, ¿a dónde va? Va a su casa, porque él y su casa creen en el Señor. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos la obligación de ver este tema como algo muy, muy importante. La familia es muy importante. La familia en la historia de toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, es muy importante. Por eso Pablo enfatiza mucho en sus cartas, en sus epístolas, por eso Pedro enfatiza mucho en sus cartas sobre el matrimonio, sobre la familia. No podemos ser negligentes en relación a este tema. Tenemos una responsabilidad, los esposos, también las esposas, y primeramente, más que esposo o esposa, primeramente como hijos del Señor. Tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, lo que Pedro va a enseñar acá nos va a animar a vivir una vida conyugal de sumisión, de mutua sumisión, aunque no nos guste el término, porque la palabra sumisión suena rara, ¿no es cierto? Pero sí, de sumisión y edificación mutua para la gloria del Señor. Así que yo voy a compartir 3 ideas acerca de este texto. Ustedes vieron que Pedro se dirige a las esposas y también a los esposos. Pero yo voy a compartir los 2 primeros puntos sobre las esposas. Porque si usted se da cuenta, son mucho más los versículos dedicados a la mujer y muy pocos los dedicados a los esposos. Antes de entrar al tema, hay que entender un poquito el contexto de la carta de Pedro. Ustedes se dan cuenta por qué Pedro le dedica 7 versículos. 7 versículos a las mujeres y uno a los hombres. ¿Por qué será? ¿Será que los hombres no necesitan consejo? ¿Algún amén por ahí? ¿Algún hombre que no necesite consejo? Quizás las mujeres son más duras, son más porfiadas. ¿Amén por ahí? No, ¿no es cierto? Tenemos que entender el contexto de que la situación que se estaba dando era una cultura greco-romana, donde la mujer que se volvía a la fe cristiana tenía muchas más dificultades, muchas más persecuciones, mucho más, pasando por momentos muy difíciles, mucho más que el hombre. Entonces la mujer necesita mucho más palabras de consejo, palabras de exhortación, por su contexto de mayor pruebas y dificultades, por el simple hecho de ser mujer en una cultura tan patriarcal, justamente como la cultura greco-romana. Recordemos que en esa época la mujer, con suerte, podía tener amigos. La mujer estaba obligada a seguir la religión de su esposo. Entonces, si ella se volvía al cristianismo, era muy peludo para ella estar en la casa. Muy difícil, porque su esposo era de otra religión. Entonces, esa lucha, ella luchaba constantemente con eso. Entonces, para ella no era fácil ser cristiana.
Para ella no era fácil hablar de Jesucristo en su casa. Entonces Pedro habla 6 versículos porque ese era el contexto difícil que estaban las mujeres que se convertían en la iglesia. Entonces, como les decía, para la mujer era considerada por su esposo y por su cultura como una rebelde si seguía a Cristo. Si la esposa persiste en su religión, en la fe cristiana, y más encima la manifiesta de manera pública, el esposo tenía todo el derecho de matarla. Y nadie le podía decir nada. Incluso para el esposo le traía mala fama. Era como que, claro, que la esposa tuviera otra religión. Era como que este hombre, la gente lo pelaba diciendo que este hombre no gobernaba su casa, que la esposa hacía lo que quería, que era rebelde, que no se sujetaba a él. En una cultura muy patriarcal. Entonces, toda la familia adora a un Dios y asiste a otra iglesia, por así decirlo, pero esta esposa va a otra iglesia y es cristiana. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno de este hombre? Entonces, seguramente el hombre o el esposo sufría algún tipo de consecuencia social, digamos. Si tenía un papel político, era sacado de la política, de sus cargos, de sus privilegios, de honores. Era muy difícil para el hombre estar con una mujer cristiana y para él era motivo de enojo, de ira y persecución para esta mujer. Muy complejo. Entonces, quizás para Pedro hubiese sido más fácil decir a la mujer o aconsejarle otra cosa. Quizás Pedro era más fácil que las mujeres recibieran un consejo muy común que hacemos hoy en día, que mejor se queden en sus casas y que adoren a Cristo en privado. O quizás Pedro, un poco más revolucionario, podría haber dicho, ¿saben qué? Váyanse para la casa e ignoren a sus esposos. O mucho más lejos, ¿saben qué? Mejor divórciense. Dejen a estos paganos, dejen a estos idólatras. Porque esa es la lógica de este mundo. Si el esposo no es como nosotros o tiene alguna dificultad, hay que dejarlo. Esa es la lógica del mundo. Podría ser incluso la lógica de muchos de nosotros que estamos acá, en una situación similar. Entonces, lo primero que Pedro va a enseñarnos y le va a enseñar precisamente a las mujeres está en el versículo 1 al versículo 2. Está del versículo 1 al versículo 2. Y es que la mujer era considerada por su esposo y por la cultura como una rebelde si seguía a Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, el consejo de Pedro es bastante raro, contracultural, bastante nada que ver con la época. Lo primero que Pedro va a enseñar a las mujeres casadas, y si usted no es casada, hermano o hermana, igual puede tomar apuntes, igual le sirve. Así que quédese acá y quédese atento. Esto también le puede servir para aconsejar a otras mujeres o también a sus hijas también. Así que toda la palabra del Señor es útil, es eficaz, es viva y eficaz. Y lo primero que Pedro va a hablar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, en los primeros 2 versículos, es una sumisión para la gloria de Dios. Una sumisión para la gloria de Dios. Es sumamente importante esto para las mujeres. Las mujeres deben someterse para la gloria de Dios. Y eso es muy importante. Déjenme leer nuevamente los primeros 2 versículos. Dice asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Fíjense cómo Pedro comienza diciendo, asimismo, esposas, sométanse. Asimismo. Esta es la tercera ocasión que Pedro usa la palabra sométanse. Por lo tanto, tenemos que entender este sométase a la luz de todos los anteriores. Pedro viene enseñando un patrón mucho más extenso, donde, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2, llama a someterse a toda autoridad humana. Eso creo que lo predicó Carlos, si no me equivoco. Que dice que por causa del Señor, someternos a toda autoridad humana. En el versículo 18, llama a los criados o a los esclavos domésticos a que deben someterse a sus amos en el sentido de una responsabilidad primeramente delante de Dios. Y ahora Pedro sigue con la misma idea. Sométanse a aquellos a quienes tienen por autoridad, que en este caso lo aplica a los esposos. ¿Por qué Pedro quiere esto? Porque Pedro está enfatizando esto. Pedro quiere que las mujeres, tanto como los criados, también como los cristianos en general, aprendamos, hermanos, a vivir una vida santa en presencia de los no creyentes. Nosotros tenemos la obligación como cristianos de llevar y vivir una vida santa en medio de una sociedad hostil.
en medio de esta sociedad completamente pagana. Es una obligación nuestra dar buen testimonio. Y Pedro, ¿saben por qué dice esto? Porque él tiene la esperanza de que nuestra conducta, de alguna forma, tenga un impacto positivo en la sociedad, sobre aquellos que nos miran, aquellos que nos escuchan. Entonces Pedro acá está diciendo, o está siguiendo la estructura bíblica, de que cuando Dios establece el universo, Dios determina todas las cosas, todas las estructuras, nos guste o no. Dios hizo las estructuras. Dios funciona, el mundo funciona con estructuras. Hay estructuras para la sociedad, hay estructuras para la iglesia, hay estructura para la familia, nos guste o no. Y tales estructuras, hermanos, deben ser obedecidas por ti y por mí, nos guste o no. Somos llamados a obedecer a Dios. Entonces, cuando Dios establece la familia, y lo vemos desde el Génesis capítulo 3 en adelante más o menos, Dios prescribe diferentes funciones, tanto para el hombre, para la mujer, a pesar de haberlos creados iguales, como imagen y semejanza de Dios. Pero Dios les distribuyó deberes, obligaciones, privilegios a ambos, pero distintos. El hombre y la mujer están obligados a conocer y a asumir los papeles, los deberes y los privilegios que Dios le ha dado. Es un principio fundamental para tener éxito en nuestro matrimonio. La pregunta es, ¿conocemos? ¿Usted conoce, hermana? ¿Usted conoce, hermano, su responsabilidad como esposo o como esposa? ¿Usted conoce sus responsabilidades, sus deberes, sus obligaciones? ¿Conoce sus privilegios como esposa o como esposo? Porque, ¿cuál es la causa de nuestros conflictos matrimoniales? ¿Saben cuál es? La confusión de roles. No estamos conociendo nuestros roles. Por eso muchos cristianos se separan, porque no conocen sus roles, no conocen sus privilegios, no conocen sus deberes. Entonces, hermanos, entendamos la idea de sumisión acá en Pedro. Y la sumisión no tiene nada que ver con inferioridad, sino con funcionalidad. Lo repito, nada que ver con inferioridad, sino con funcionalidad. Entienda bien esto. La sumisión no es una cuestión de inferioridad. Dice la palabra, Cristo dice que Él es uno con el Padre, que Él es igual al Padre. Él no es inferior al Padre, pero Él se sujeta al Padre. ¿O acaso Jesús es menos Dios que el Padre? Igual de Dios, pero Él se sujeta al Padre y le honra. Entonces la sumisión no es una cuestión de inferioridad. La sumisión, hermanos, es una cuestión, en este caso tampoco, de género. Tampoco es cuestión de género. Pedro no está diciendo que todas las mujeres deben ser sumisas con todos los hombres. No dice eso. Ninguna parte de la Biblia enseña eso. Así que usted no puede decir que la Biblia es machista o antifeminista. No es nada de eso. Pedro no enseña eso. La esposa debe ser sumisa ¿a quién? A su esposo. A su esposo. A él. No a cualquier hombre. No a todos los hombres. Solamente a su esposo. Dice, esposas, sujétense a sus esposos. ¿De dónde viene esta autoridad? ¿Viene por el simple hecho de ser hombre? No. La autoridad siempre viene ¿de quién? De Dios. La autoridad del hombre, la autoridad del gobernante, la autoridad de los patrones, de los amos que menciona Pedro, no viene de que ellos son más bacanes que otros. No es porque el esposo es más bacán que la mujer, es porque Dios le dio esa autoridad. Y a la vez una gran responsabilidad. Dios le va a pedir más cuentas al hombre. Por lo tanto, el hombre es quien recibe la autoridad de Dios. Él tiene la responsabilidad de gobernar, de cuidar a su esposa y a su familia. La autoridad, en el concepto bíblico, no es una cosa que viene por la razón de la fuerza o por el poder financiero, sino que es algo directamente delegado por Dios. Entienda eso, hermana. Acá Pedro le está hablando a las mujeres, particularmente a las mujeres. La autoridad que tiene tu esposo viene de Dios. ¿Viene de Dios? Entendamos que hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos son capaces. Sí, ambos son inteligentes, ambos son dignos, ambos son valiosos. Y sí, intrínsecamente el hombre no es mejor que la mujer en nada. Son iguales. Pablo dice que hombre y mujer son uno en Cristo Jesús.
Entonces entendamos esto, de la idea de Pedro de sumisión. El hombre no es mejor que tú, tu esposo no es mejor que tú. Delante de Dios, tú y tu esposo son iguales, ambos creados a imagen y semejanza de Dios, ambos capaces y dignos. Entonces para Pedro lo que viene hablando del capítulo 2 en adelante y esta parte del capítulo 3 es mostrarnos, hermanos, es decirnos que Dios ordenó el mundo. Él lo ordenó, Él lo configuró, Él lo diseñó, Él ordenó la sociedad. Y usted es llamado a seguir el orden estructurado por Dios. Como les decía en un principio, nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, ¿o no? ¿O no? Entonces la sumisión de la esposa a su marido hace parte de ese patrón general que Dios estableció. Entonces cuando miramos la carta de Pedro en su totalidad, miramos las cartas de Pablo acerca de este tema, ambos coinciden. Acá nos están contraponiendo, ambos coinciden que la sumisión de la esposa a su esposo es para el Señor. Es una forma de glorificar a Dios, es por causa del Señor. Una vez para Pedro y para Pablo que la esposa es sumisa a Cristo, como consecuencia es sumisa a su esposo. Cuando Pedro y cuando Pablo dan sus argumentos, ellos no dan argumentos culturales de la época. ¿Han escuchado ustedes eso? Que la gente dice, no, mira, Pablo dice eso por su contexto. Por el contexto greco-romano, claro, muy patriarcal. Por eso Pablo, como hijo de su tiempo, él dice eso. Porque era una cultura machista y opresora. ¿Han escuchado ese argumento? Bueno, Pedro y Pablo nunca aluden a la cultura greco-romana, sino que ellos aluden al Génesis, a la creación y al Antiguo Testamento en general. Usan la creación, el diseño dado por Dios en la creación. Pablo, para dar sus fundamentos sobre los roles de los hombres y las mujeres, usa como ejemplo a Adán y a Eva. Cuando Pablo habla de su argumento, Pablo utiliza el título de ¿quién? Para hablar de la esposa y el esposo, habla de Cristo y de la iglesia. No habla nada de patrones culturales de su tiempo. En ningún momento está diciendo, ¿saben qué? Ustedes compórtense como los romanos. Pedro y Pablo dicen, o tampoco dicen, deben comportarse como los griegos, como los gentiles. Nada de eso. Entonces, cuando una mujer para Pedro, para Pablo, insulta o pasa a llevar esa autoridad, ¿contra quién se opone realmente? Contra Dios. Ahora, fíjense que cuando Pablo trata este tema en el capítulo 5, y cuando habla del sometimiento mutuo, ¿qué dice Pablo primero? Pablo, antes de hablar de los sometimientos de las mujeres, sometas a sus esposos y que todos debemos someternos unos a otros, Pablo, ¿saben lo que primero nos dice? Que para esto seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Y yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso nos cuesta. Por eso nos cuesta someternos. Porque no somos llenos del Espíritu. Entendamos esto. Y esto es para la mujer, es para todos nosotros. Sin una vida de comunión con Dios, sin intimidad personal con Dios, es imposible estar sujeto a una autoridad. Primero debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos tener comunión, intimidad personal con el Señor. Solo así vamos a poder estar sujetos a cualquier autoridad. Esposos, gobernantes, líderes, pastores, etcétera. A cualquier autoridad. La pregunta es, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos siendo llenos de la presencia de Dios? Porque entendamos, hermanos, que las esposas, en este ejemplo, y todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, primeramente tenemos que estar sujetos ¿a quién? Ahora sí, hermana Alejandra, a Cristo. Primeramente a Cristo. Si no estamos sujetos a Cristo, cualquier sumisión que habla Pedro o habla Pablo termina siendo una esclavitud para nosotros. Si usted no está sujeto a Cristo, el sujetarse a su esposo va a ser una esclavitud. Y todo eso termina siendo desagradable, opresor. No es libre realmente. Y no es agradable. ¿Por qué se vuelve agradable para nosotros? Porque amamos al Señor. Porque estamos sujetos a Cristo. Y como muchas veces en nuestra vida no estamos sujetos a Cristo, someternos a la autoridad es una carga, es un cacho, es una lata. Porque no estamos sujetos a Cristo. Porque no somos llenos del Espíritu de Dios.
Someterse al jefe es una carga. Someterse al esposo es un cacho, es una carga. Porque a mí no me interesa estar sujeto a Cristo realmente. Por lo tanto, la sumisión, hermanos, que vemos acá tiene que ver con la renuncia del yo. Y volvemos al ego, renunciar al orgullo, de dejar tu egoísmo. A diferencia de Pablo, que Pablo cuando trata el tema del matrimonio, del esposo y de la esposa, usted se da cuenta que Pablo es muy teológico, mucho más profundo que Pedro. En cambio, la exhortación de Pedro tiene que ver con un carácter apologético en cuanto a defensa de la fe. Tiene un propósito mucho más evangelístico. No sé si usted se dio cuenta de eso. Por eso es que Pedro se preocupa de los esclavos, de las esposas. Quizás los dos grupos que en ese tiempo eran las minorías mucho más desplazadas de la sociedad. Dos grupos que nadie pescaba. Entonces Pedro contraculturalmente le enseña a los esclavos y a las esposas. Entonces Pedro quiere que en este caso tanto la esposa como el esclavo y nosotros es que nos vivamos motivados por las expectativas de la sociedad actual. Pedro le enseña a los esclavos y a las esposas y les está diciendo, ustedes no deben ser motivados por las expectativas de la sociedad romana, ni siquiera por las filosofías griegas de la época. Pedro busca que nuestras vidas, hermanos, estén marcadas. ¿Por qué cosa? Por la autoridad y el ejemplo de Cristo crucificado y resucitado. Eso busca Pedro. Solo así vamos a poder cumplir lo que dice Pedro 2, versículo 12. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Cuando yo entiendo que mi vida está dirigida por la autoridad de Cristo, por el ejemplo de Cristo crucificado y resucitado, Pedro dice lo siguiente, versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen ¿qué cosa? Las buenas obras de ustedes. ¿Y qué van a hacer esas personas que lo acusan? Glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Pedro quiere que las mujeres cristianas de la época honren a Dios con vidas dignas del Evangelio. Que vivan vidas respetables en la sociedad, que nadie pueda levantarse y criticar al cristianismo como un mal social. Mira cómo las canutas tienen a los esposos esta fe cristiana, mira cómo son las esposas. Un pésimo testimonio para los cristianos. Pedro quiere que las esposas cristianas, es decir, tú que eres esposa también, que sean esposas modelo. ¿Tú eres una esposa modelo? Que aún en situaciones difíciles, que puedan enfrentar situaciones difíciles por causa de su fe, pero puedan mostrar integridad. Mujeres modelo. Por eso Pablo nos aconseja también, Pedro, abandonen, tampoco dice eso, abandonen a sus esposos. Pedro no dice eso. Pedro no aconseja, péguenle versículos en la pared, moléstenlo, pónganle el canal enlace todo el día. Cuando esté viendo el partido, pongan la radio Armonía, todo el día molestándolo con canciones cristianas para que aprenda. Pedro no dice eso. Pedro recomienda, hermanos, que las mujeres tengan un testimonio coherente. No que le hagan la guerra al esposo en la casa, porque cuidado con eso. Poner la radio Armonía para molestar, yo creo que no es un buen testimonio. Un testimonio coherente, hermanos. Para Pedro, en este contexto, la sumisión de la esposa al marido, hermanos, es un testimonio eficaz. Es un testimonio eficaz. En una época en que la mujer con suerte podía hablar en la mesa, menos iba a hablar de Jesucristo. Era imposible que la mujer hablara de Jesucristo en la mesa tomando once o almorzando. Era imposible. Entonces Pedro dice, no se preocupen, no debatan, no discutan, no hagan eso. Sean sumisas. Y de esa forma van a dar testimonio del Evangelio, con su testimonio coherente. Muéstrele a su esposo que ustedes están sujetas a Cristo y que todo lo que hacen y viven es por causa de Cristo. Y Pedro entiende que la vida ejemplar en este contexto, y seguramente muchas veces hemos experimentado esto, la vida ejemplar es mucho mejor que las palabras. ¿Le ha pasado eso? Que una vida ejemplar es mejor que las palabras. Alguien decía, predica en todo momento, y si es necesario, usa palabras.
si es necesario, usa palabras. Que el método de evangelización en este contexto era más eficaz, dando un testimonio irreprensible. Por eso Pedro dice sin palabras. Y él no está diciendo sin predicar el evangelio, porque la palabra es muy clara en Romanos 10, que la salvación viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pedro no está diciendo que no prediquen, sino que se está refiriendo a que no debemos debatir, no tenemos que discutir, no evangelizar forzosamente al esposo. Pedro quiere que la esposa entienda que va a ganar a su esposo para Cristo, primeramente mediante su conducta y un carácter digno del evangelio. No por razonamiento, sino por actitudes, como por ejemplo la sumisión, la comprensión, el amor, la bondad, la paciencia, frutos dignos del Espíritu. Y Pedro termina diciendo en el versículo 2, diciendo que este inconverso va a observar ¿qué cosa? Una conducta pura y respetuosa. Fíjese lo interesante de Pedro. Pedro no quiere que las esposas sean sumisas ciegamente, que yo me quede acá y obedezca a todo lo que dice mi esposo. Si va acorde o no con la Biblia da lo mismo. No piense eso. Lo que está diciendo es que la mujer, la esposa, es un agente moral independiente. Tiene sus responsabilidades, tiene sus obligaciones, tiene que ser santa, íntegra. La palabra es hagnos, pura. Una conducta pura, una conducta santa, una conducta moral intachable. Pedro quiere que las esposas con esposos inconversos tengan un testimonio ejemplar, que no tengan otras intenciones, sino que busquen cumplir de manera honesta el llamado que Dios les ha dado para ser esposas. Y Pedro termina diciendo, deben ser también respetuosas. Fíjese lo potente de Pedro. Pedro en ningún momento, hermanos, está llamando a la mujer cristiana a conformarse socialmente. En ningún momento. Pedro está llamando a las mujeres cristianas a un posicionamiento cristiano radical, que entiende y practica ¿qué cosa? El señorío de Cristo. Cuando yo entiendo como esposa el señorío de Cristo, mi vida, mi carácter, mi actitud debe cambiar. Debe ser una conducta pura y respetuosa. La pregunta para la esposa ¿es Cristo quien está señoreando tu vida? ¿Estás reflejando en tu sumisión como esposa el señorío de Cristo? Vamos ahora al segundo consejo para las mujeres, versículo 3 al versículo 6. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, primeramente, de versículo 1 a versículo 2, tenemos una sumisión para la gloria de Dios y ahora Pedro va a hablar de una belleza para la gloria de Dios. O sea, hablemos ahora de la belleza, pero una belleza para la gloria de Dios. Y Pedro empieza a desarrollar cómo debe vivir una esposa cristiana, que según la época se enfatizaba mucho, igual que ahora, en las mujeres, ¿qué cosa? La apariencia externa. Era muy común en la época de Pedro y en la cultura greco-romana y en la nuestra, que las mujeres desde pequeñas se les enseña que su vida o su futuro dependía de cómo ellas se vestían, de qué tan atractivas eran para los hombres. Entonces el concepto de la mujer ideal en la época de Pedro es la que se describe acá: peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos de lujo. Y Pablo también lo critica en su carta a Timoteo. Era una preocupación muy importante como un tema ético en la iglesia en el primer siglo. La preocupación de Pedro, ¿cuál es?
es que las mujeres cristianas no deben imitar el modelo de la apariencia externa del mundo. Las mujeres cristianas no están llamadas a imitar ese modelo que se concreta solamente y lo único que le importa es lo externo. Pedro no está llamando a no preocuparse de la apariencia tampoco. No está diciendo que las mujeres vengan todas destartaladas, sin peinarse, nada de eso, sin bañarse. Ese otro extremo, no piense eso. Lo que Pedro está llamando acá y lo que está enfatizando acá es que la mujer, por un lado, debe preocuparse de lo externo, sí, pero también de lo interno. Y más aún de lo interno. Hay un tema de prioridad, no de que no lo hagan, sino que mucho más en el interior. Entonces, de la misma forma, incluso más. La mujer es llamada, según Pedro en este texto, a preocuparse primeramente de la belleza interior. Entonces, Pedro nos llama al cultivo, a no descuidar la belleza interior, cultivar la belleza exterior y no solamente la exterior. Fíjese lo que dice el capítulo 31 de Proverbios. Usted lo conoce, no lo busque. Habla de una mujer. ¿Qué mujer es? Habla de la mujer virtuosa. Si ustedes se fijan, la mujer virtuosa, dice el texto que tenía buen gusto para vestirse. Elegía buena ropa la mujer virtuosa, se veía bien, tenía un lindo outfit para salir, súper bien. Ella cuidaba su cuerpo, cuidaba su belleza. Pero la mujer virtuosa entendió que la belleza interior es mucho, mucho más importante que la belleza física. Por eso el autor de Proverbios dice que la mujer que teme al Señor, esa va a ser alabada. La mujer que teme al Señor, esa va a ser alabada. Y Pedro, fíjese con atención lo que Pedro dice. Para Pedro, las mujeres cristianas deben adornarse, no solo en su cuerpo, sino sobre todo su alma. ¿Cómo está adornada su alma, querida hermana? Debes preocuparte por revestirte de la gracia de Dios. Y eso es más importante. Eso es más duradero. Dice el texto que eso es incorruptible. La belleza física es corruptible. Empieza a caerse la carita, a salir arruguitas, empiezan a engordar las estrías. Y no hay nada que hacer con eso. No importa la cremita que use. No hay nada que hacer con eso. Pero hay una belleza que es incorruptible. Y cada día es más hermosa. Si trabajamos en eso. Pedro no quiere que la mujer cristiana pierda el foco. El llamado de Pedro es que nos preocupemos de la verdadera belleza, de la que verdaderamente importa, de la belleza de nuestro corazón, el corazón suyo y el corazón mío también. Y yo me puse a ver un poco el tiempo que una mujer se demora en arreglarse. Lo busqué en internet, sin contar la ducha, porque ahí ya cuesta un mundo que salgan, sin contar el tiempo de la ducha. O sea, ya se bañó, está bañada esa mujer, ya estuvo la hora en la ducha que le gusta la agüita caliente, que le gusta meterse en la tina y como que no hay cómo sacarla, sin contar la ducha. Entre maquillarse, elegir la ropa, vestirse, ver su cabello, alisarse, etcétera, etcétera, por lo bajo 1 hora. Y yo sé que varios de ustedes se demoran más. Por lo bajo 1 hora. Si es para un evento especial, un matrimonio, por ejemplo, entre 1 hora y media y 2 horas y media. Y usted sabe que es verdad. Usted sabe que es verdad. Todos los hombres casados sabemos que es así. La pregunta es, ¿cuánto dedicas diariamente a la belleza de tu alma? ¿Cuánto dedicas diariamente a la belleza de tu alma? En el tiempo de oración, en tu tiempo devocional. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente? Tenemos que preocuparnos, hermanas, de la belleza en base a lo que ya somos en Cristo. Esa es la preocupación de Pedro. ¿Ustedes quiénes son en Cristo? Preocúpense de esa belleza que ya la tienen, pero se perfecciona, porque aquel que inició la buena obra la perfeccionará, la completará. Pero hay que trabajar en eso, porque su identidad no está en la ropa que vistes, no está en el peinado, no está en la tintura de cabello, no está en el perfume de esa marca que te gusta, no está en el maquillaje. Está en quién somos en Cristo. Esa es la belleza interior que Pedro se preocupa acá. Pedro se está preocupando de esa belleza que no tiene fecha de vencimiento.
Se está preocupando de esa belleza que cuando llegue la gravedad, nada la va a afectar. Pedro se preocupa de cuidar nuestros corazones. La mujer es llamada a cuidar su corazón, en vez de adornarse con cosas pasajeras. Pedro está llamando a adornarnos con la palabra del Señor. En vez de ponernos cosas de valor, tenemos que preocuparnos de una belleza que es eterna, que se perfecciona cada día, que se renueva cada día. Y esa belleza interior, según Pedro en este texto, no va a ser posible si no hay un espíritu suave y apacible. Fíjese cómo Pedro está describiendo la actitud. ¿A quién está comparando a la mujer? A Jesús. La mujer es llamada a imitar a Jesús. Jesús, quien siendo el hombre más poderoso, fue adornado con un espíritu manso y humilde. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón. Y eso Pedro quiere que las mujeres imiten, que sean mansas y humildes de corazón. Pedro dice que ese espíritu es más precioso que todo lo que tú puedas adornar. Ese espíritu manso, pacífico, apacible y suave es precioso delante de ¿quién? ¿Delante de los ojos de quién? ¿Qué dice el texto? Delante de Dios. ¿Cuán importante es el mensaje de Pedro para hoy? Para muchas mujeres, para muchas hijas incluso. Porque muchas veces estamos preocupados de la belleza que agrada ¿a quién? Al hombre, al otro. A veces incluso a otras mujeres, porque se comparan. ¿No estamos preocupados de la belleza que agrada al Señor? ¿Cuán importante es este mensaje para las mujeres que muchas veces rinden culto al cuerpo según Hollywood, según las revistas de moda, según las academias de modelaje, según la ropa de la marca más vendida, según la televisión? Pedro quiere que la mujer cristiana entienda que si se va a poner bonita, primero que sea para el Señor. Que si se va a poner agradable, que sea agradable delante de Dios. Que si ella quiere ser aceptada, que sea aceptada primeramente por Dios. Solo así la mujer va a experimentar paz, libertad y tranquilidad y va a ser liberada de esa baja autoestima. ¿Debe arreglarse la mujer para el marido? Claro que sí, hermanos. No estoy diciendo que no. Pero tu identidad no depende de eso. Pedro no está diciendo lo contrario. Pero lo importante en que se debe concentrar la mujer es en su belleza interior. Pedro va al corazón de lo que agrada a Dios. Y eso es muy claro en la Escritura. Dios se agrada de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestro interior. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel cuando eligió a David? No veas su apariencia ni lo alto de su estatura, porque Dios mira al corazón. Hay una película antigua, familia antigua, que ilustra muy bien esto, que habla mucho de este tema de los estereotipos de belleza. Yo creo que estaría ultra funada hoy en día la película, que es la película Amor Ciego. ¿La han visto, no? De Jack Black. ¿La han visto esa película o no? Que es la historia de un joven que se llama Hal, que él tiene como un trauma. Y a él le pasa que está obsesionado con mujeres hermosas, físicamente. Y luego él como que le hacen un tipo de hipnosis y empieza a ver a las mujeres distinto. Y se enamora de una mujer extremadamente gorda. Yo creo que es como exagerada la obesidad que tiene ella. Y él la ve delgadita. Y tiene escenas muy graciosas, como que está en una piscina, se tira un piquero y hace como un tsunami prácticamente. Pero claro, habla mucho de que él logra, de alguna forma, mirar la belleza interior. Y todas estas mujeres hermosas que él antes estaba obsesionado, como que las ve feas, escuálidas, con caras como de drogadicta, porque ve como lo que hay dentro de ellas. Y yo me pregunto, hermanos, sin duda sería hermoso que nosotros tengamos esos ojos. Mirar con la mirada de Jesús, con una mirada llena del Espíritu, que podamos discernir cuál es la belleza verdaderamente importante. El Señor nos llama a eso, hermanos, a que veamos la verdadera belleza. Porque este hombre se enamoró de esta mujer porque al final vio, su carácter, vio su dulzura, vio que era abnegada, que era hermosa en su interior. Bueno, Pedro llama a las mujeres creyentes a cultivar ese tipo de belleza. La que no depende del maquillaje ni de la moda, sino del alma que confía en Dios.
Y mira cómo Pedro termina en el versículo 5. Fíjense cómo Pedro termina dando ejemplos. ¿De quién? Así se adornaban en tiempos antiguos. ¿Quiénes? Las santas mujeres. Y aquí Pedro no está hablando de mujeres perfectas. No, sino de mujeres que tenían su relación personal con el Señor, que se preocupaban de esa belleza interior que agrada al Señor. ¿Y qué es lo que caracterizaba a estas mujeres? Que esperaban ¿en quién? ¿Qué dice más adelante? Que esperaban en Dios. Cada una mostrando respeto a su esposo. ¿No? ¿No eran rebeldes? ¿No dejaban en vergüenza al esposo públicamente? ¿No hablaban del esposo mal delante de las amigas? Sino que respetaban a sus esposos. ¿Y estas mujeres confiaban en quién? Confiaban en Dios. ¿En quién esperaban? En Dios. La mujer no tenía su esperanza o su felicidad, no estaba sobre su belleza o sobre su esposo, sino que ellas esperaban en Dios. El fundamento de su gozo y su felicidad no estaba en la belleza física ni en su hombre, sino que en el Señor. La expectativa estaba en que estas mujeres santas esperaban en Dios, que tenían fe en Dios, que confiaban en el carácter de Dios y en sus promesas, y que sabían de que Dios nunca iba a abandonarlas. ¿Tú tienes esa certeza? De que no importa que el esposo falle, Dios nunca va a abandonarte. ¿Tú eres de las que esperan en Dios? ¿O tu fundamento es tu esposo? Como les decía, la confianza no estaba en lo que ellas podían hacer. La confianza no estaba en cómo reaccionaría el esposo en ciertas circunstancias. La confianza no estaba en cuánto iban a gastar en maquillaje. La confianza siempre estuvo y descansó en un Dios soberano, en quien cumple sus promesas. O sea, se sometían a su esposo porque confiaban en Dios. ¿Entiende usted la idea o no? Se sometían a su esposo porque confiaban en Dios, porque descansaban en Dios. Y sí, a veces el esposo se pone pesado, pero ellas confiaban en Dios. Y sabían de que Dios iba a restaurar el matrimonio, de que Dios iba a traer esperanza al matrimonio, porque ellas confiaban, ellas esperaban en Dios. Solo así. ¿Y cómo termina el versículo 6? Dando el ejemplo de Sara. Van a ser hijas de ella. Van a ser hijas de Sara en cuanto a imitarla. Porque van a hacer el bien, dice el texto. Dice que van a hacer el bien. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Sin temor. Sin temor. ¿Has sentido miedo a quedarte sola? ¿Has sentido miedo a que pase algo y todo tu mundo se derrumbe? Si tú esperas en Dios, vas a ser sin temor. Porque muchas veces las esposas, nuestras esposas viven con temor, viven con miedo. Y Pedro está diciendo, confíen en el Señor. Sí, el contexto de ustedes es difícil. Este esposo inconverso es difícil, pero confíen en el Señor. Enfrenta esto sin temor. Vea lo que dice en 1 de Pedro 4, versículo 14. Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué dichosos? Y aquí fácilmente uno podría incluir a las mujeres cristianas. ¿Por qué dichosas? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. O sea, fíjese lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué vamos a estar dichosos en el sufrimiento? ¿Porque nos gusta sufrir? No. ¿Por qué vamos a estar dichosos? Porque el Espíritu, el glorioso Espíritu del Señor, reposa. ¿Sobre quién? Sobre usted, sobre mí, sobre nosotros. Y así somos dichosos. Y fíjese como Pedro dice en el versículo 19 del mismo capítulo 4. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, igual que estas mujeres con esposos inconversos, paganos, que confían en quién, que confíen en quién, confíen en su fiel Creador. Y sigan practicando el bien. Qué bonito primera de Pedro. Pasemos ahora a los hombres y terminamos. Así que las mujeres descansen, saque su libreta y tome apunte para ahí que le pueda recordar al esposo todas las cosas que dice el texto, que es más cortito. Versículo 7. De igual manera,
Ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pedro es como bien flojo con los hombres para corregir a los hombres. Dice 6 versículos para las mujeres, con harto detalle, oye, para la gloria de Dios, oye, no te fijes en la belleza física, la interior y la cuestión. Y a los hombres les dice, sean comprensivos. Sean comprensivos. Y uno dice, ya, pues, hay que ser comprensivo, hay que entender a la esposa. Nada más que hacer, pues. Pero Pedro da en el clavo, porque a los hombres nos cuesta comprender. Cuesta. Como que los hombres no comprendemos bien a las mujeres. Cuando una mujer dice que no pasa nada, si pasa algo, y uno no capta, él no pasa nada. La mujer quiere sentirse a veces escuchada, recibir empatía. A veces quiere que uno le escuche. Pero el hombre ofrece soluciones prácticas. Haz esto y haz esto. Consejo práctico, y ella se frustra porque no esperaba un plan de acción, sino solamente quería comprensión. ¿Le ha pasado o no? La mujer dice, estoy cansada de todo. El hombre responde, ¿has probado cambiar tu rutina? En lugar de decir, lo siento, cuéntame un poco cómo te sientes. Y la mujer piensa, si le importo, se tiene que dar cuenta solo. ¿Qué piensa el hombre? Si quiere algo, me lo va a decir. Y ahí quedamos con la incomprensión. Pero fíjese, esto es más profundo aún. Pedro en el tercer punto nos llama a los maridos, a los esposos, a que seamos edificadores para la gloria de Dios. Fíjese, la NBI lo describe y lo escribe muy bien lo siguiente. Dice, sean comprensivos en su vida conyugal. La versión 60 dice, vivid con ella sabiamente. Parece flojo, pero no. Es sumamente importante lo que está diciendo Pedro acá, tanto para aquella época como para la nuestra. ¿Por qué? Porque los hombres en aquella época, ¿saben lo que hacían? Se preocupaban solamente de la pega. Eso ya no pasa ahora, ¿no es cierto? O también. O sea, el hombre en ese tiempo tenía nana para todo. Tenía la esposa y varios esclavos. Tenía nana para todo. El hombre no se preocupaba de nada. Llegaba a la casa y prendía la tele. Bueno, en ese tiempo no había, pero alguna cuestión hará para hacerse el loco. Pero se entiende, ¿no es cierto? Llegaba a la casa y no se preocupaba de nada. No aportaba en nada a la familia. Y fíjese lo que Pedro está diciendo. Está diciendo algo completamente contracultural acá también. Vivan una vida conyugal. Porque ¿saben qué? Muchos maridos acá no vivían una vida conyugal. Compartían casa. Tenían una mujer que muchas veces era un objeto para ellos, de su propiedad. Y no tenían vida conyugal. Y Pedro dice, vivan una vida conyugal. Vivan en la misma casa. Tengan comunión entre ustedes, entre esposo y esposa. Entiéndanse, entienda a tu esposa. Vivan juntos, duerman juntos como marido y como mujer. Y tú puedes decir, oye, pero ¿qué tiene de raro todo eso? ¿Sabes lo que Pedro quiere decir con esta frase? Es que el hombre, hermanos, debe ser partícipe en su hogar. Debe ser activo en su casa. Y te pregunto, hombre, ¿cómo eres tú de activo en tu casa? ¿O tú eres el que trabaja y no me digas nada, no me digas nada? Muchas veces el esposo es un hombre ausente. El esposo cristiano no se puede lavar las manos en la casa. No puede desligarse de estar con sus hijos y despreocuparse de sus hijos, de apoyar a la familia. Pedro está diciendo a los hombres, hermanos, no sean ausentes, no sean negligentes, no se escapen de su responsabilidad, no descansen en sus esposas, sean activos, preocúpense, acúrrete. Esas son las palabras que está Pedro usando. Cuidado, hermanos, cuidado, esposos, futuros esposos, porque muchas veces creemos que nuestra posición de liderazgo es para abusar, para explotar a nuestras esposas, y no. Entendemos que nuestra posición de liderazgo es un campo para servir. Usted es líder para servir, para humillarse, para autosacrificarse. Y el mejor ejemplo, ¿quién es? Es Cristo. Cristo como el Señor, Dios mismo,
Dios de la iglesia y esposo de la iglesia, ¿qué hizo con la iglesia? Que su esposa la sirvió. Cristo como cabeza de la iglesia dio su vida por ella. O sea, en Cristo tenemos ejemplo. Y en Cristo no vemos egoísmo con la iglesia. Jesús nunca abusó de la iglesia. Nunca tiranizó a la iglesia. Nunca explotó ni avergonzó a su esposa. El error está en que nosotros muchas veces esperamos sumisión de nuestras esposas para recién comenzar a amar. Y no es así. El esposo debe amar por gracia, por decisión, porque es un pacto con su esposa. Él debe estar listo todos los días para dar la vida por su esposa. Este es el estándar de Dios. Nada más ni nada menos. Por eso Pedro dice, sean comprensivos. Da igual que ustedes, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos. La esposa también debe estar preparada para someterse a su esposo en su vida conyugal. ¿Saben lo que es ser comprensivo? ¿Saben cuando uno comienza recién a comprender a la esposa? Porque uno dice, ya voy a ser comprensivo, ya como que me voy a esforzar para entenderla. No es eso. ¿Saben cuál es el primer paso para ser comprensivo? Conocer. Conoce a tu esposa. Conozcan a sus esposas. ¿Por qué guateamos muchas veces como esposos? Porque creemos que nuestra esposa funciona igual que nosotros. Que piensa igual que nosotros. Que tiene la misma emocionalidad que nosotros, las mismas actitudes que nosotros. Y no, hermanos. Pedro está diciendo, sean comprensivos. Conócela. Conoce a tu esposa. Conversa con ella. Conozcan al Señor. Lean la Biblia juntos. Conozcan a las esposas. Pedro está llamando a un profundo relacionamiento, a tener intimidad, porque sin intimidad no hay comprensión. No basta con que tú sepas cuánto calza tu esposa. No basta que tú sepas cuál es su comida favorita, su artista favorito. El llamado de Pedro es un conocimiento íntimo, personal, conocer su amor, sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas, sus frustraciones, sus temores, sus dolores, sus heridas. Pedro está diciendo, esposos, escuchen y entiendan el corazón de sus esposas. Solo así ustedes van a poder hablar con amor, van a poder hablar con verdad, porque están comprendiendo a su esposa. Como esposos tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras esposas en sabiduría y en muchas otras cosas, hermanos. Estudiando la Biblia, relacionándome con Dios e invertir tiempo con mi esposa. Si continúa con el texto, dice más adelante, cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y dice, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjense lo que Pedro está diciendo acá. En la medida que tú y yo conozcamos a nuestra esposa, vamos a ser más sensibles con ellas. Fíjense cómo Pedro dice, ya que como mujer es más delicada. Y otra vez, no está hablando de inferioridad. No está diciendo que es inferior o más delicado, más débil en lo intelectual, en lo emocional, ni nada por el estilo, ni mucho menos en lo espiritual. Muchas veces la esposa es más fuerte espiritualmente que el esposo. Pedro está diciendo que la mujer es físicamente más frágil y nada más. Y eso es evidente. Físicamente, generalmente, casi siempre es más frágil. El hombre tiene más fuerza. El hombre es más bruto quizás. Pedro está hablando de eso. Así que no se pase ningún otro rollo con otras cosas. Pedro habla de la fuerza física, de que el hombre tiene que aprender a conocer a su esposa y así saber hasta dónde exigirle, por ejemplo. Hasta cuánto ella puede con sus fuerzas. Y fíjese como que antes dice, con respeto. Tratando cada uno a su esposa con respeto. ¿Saben cuál es la palabra que se traduce por respeto? Es honores. Honores. Honrar a tu esposa de manera verbal, con actitudes, defendiéndola incluso. O sea, respeto habla de honra, de honrar a tu esposa.
Pedro está llamando al cristiano, a ti y a mí, y a marcar una diferencia en tu trato con tu esposa. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos reconocer esta labor? Y es importantísima. Porque vea cómo termina el texto. Porque ambos son herederos del grato don de la vida. La versión 60 dice, son herederos de la misma gracia. O sea, fíjese, Pedro dice, tú y tu esposa vienen o tienen el mismo don de la gracia. En una época donde la mujer valía menos socialmente, no podía entrar a la sinagoga, no asistía a los cultos paganos de otras religiones. Pero Pedro dice, e incluye a las mujeres como iguales delante de Dios, a la fe en la iglesia. Y él dice, tú y tu esposa espiritualmente son iguales. Ambos entraron por la misma puerta al reino de Dios. Tienen los mismos privilegios. Ambos son herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Cuán importante, hermanos, que entendamos que nuestra cónyuge tiene y viene de Dios. No viene de otro planeta. Tu esposa no es de otro planeta. Viene de Dios. El Espíritu Santo está en ella. La misma gracia que me transformó, la misma gracia que transformó a mi esposa. La misma gracia que me perdonó a mi esposa. La misma gracia que está obrando en mi vida, está obrando en mi esposa. Así como el Señor me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a mi esposa. Así como el Señor me amó, yo debo amar a mi esposa. Hermanos hombres, casados, tu esposa también es tu prójimo. Porque no olvidamos de eso. Estamos con el vecino, con el amigo, con el hermano y a la esposa descuidada. Y eso pasa. Y por último Pedro termina diciendo, bueno, si a ti no te interesa esto, o no te interesa tu vida espiritual, de tu familia y de tu esposa, qué pena. Porque la oración de ustedes va a ser estorbada. ¿Leyó eso o no? ¿Lo leyó? Vea cómo Pedro termina esta parte. Nos está llamando a nosotros como esposos a ser líderes espirituales. A no ser responsables espiritualmente de mi esposa. Hay gente que dice, oye, esta esposa, miren cómo es. No hace devocional, no lee la Biblia, no es espiritual. Yo digo, primeramente, es culpa del esposo. Porque él es cabeza. Él es responsable. Ella le dará cuenta al Señor, pero como familia es culpa del esposo. Somos líderes espirituales y tienes que ser responsable de la vida espiritual de tu esposa. No tratarla con violencia, no siendo indiferente con ella. Y después el perla le ora a Dios. ¿Tiene sentido eso? Un hombre áspero, indiferente, que humilla a su esposa, que no está ni ahí con sus hijos y después le ora al Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. O sea, en buen chileno, no seas Barça. ¿Cómo tú esperas que Dios actúe en tu vida si no eres capaz de actuar en la vida de tu esposa? ¿Cómo quieres que Dios escuche tus oraciones si tú no escuchas a tu esposa? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si tú no bendices a tus hijos y a tu familia? No seas Barça. ¿Cómo esperas que Dios cuide de tu vida si tú no cuidas de tu esposa? Fíjese cómo Pedro termina. Así nada. Si ustedes entienden esto, tratan a su esposa con respeto, como alguien delicado, si son comprensivos, nada va a estorbar su vida de oración. Y eso es para hombres y mujeres, porque esa frase dice de ustedes, hombres y mujeres. Entonces esa mujer que dice, oh, el Señor no me escucha, oro, lloro, el Señor no me escucha. ¿No será que no te estás sujetando? ¿No será que no has cultivado una belleza incorruptible? ¿Que no eres mansa y humilde? ¿Que no eres apacible? ¿Y por eso Dios no escucha tus oraciones? Lo mismo, no seas Barça. Y nos quejamos con el Señor. Pero primeramente, en la medida que tú no te sujetas a tu esposo, no te estás sujetando a Cristo. Eso dice clarísimo en la palabra del Señor. Lo mismo para los esposos. Esposos irresponsables. Irresponsables. Y después le oran al Señor y le piden que le ayude. Hermanos, no seamos Barzas. Sujetémonos, esposas a sus esposos. Cultivemos la belleza incorruptible, más que la física.
Tal vez a nivel matrimonial, si tal vez la oración de ustedes está fallando es porque algo está pasando. Algo está pasando. Algo está fallando acá. Si el Señor no está respondiendo a tu oración es porque algo está pasando. El desafío, hermanos, por lo tanto, es que podamos vivir una vida matrimonial que marque la diferencia. Que la gente diga, oye, qué lindo ese matrimonio. Qué tremendo como este esposo entiende a su esposa. Tiene una vida conyugal digna de admiración. Mira cómo esta esposa se sujeta a su marido. Vidas íntegras, modelos, que marquen la diferencia. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Pedro trata y comienza hablando de la santidad en el capítulo 2. Y después habla de los esclavos, que tenemos todos que someternos, y termina con las mujeres y con los esposos. Pedro quiere que el matrimonio también sea una instancia de transformación social. Predica con tu matrimonio. Predica con tu matrimonio. Evangeliza con tu matrimonio. Sé luz con tu matrimonio. Sé sal con tu matrimonio. Que no tratemos a nuestras esposas como la sociedad trata a las mujeres. Que no tratemos a nuestros esposos como la sociedad trata a los esposos. Que cada vez nos tratan peor, ¿o no? Nosotros tenemos al Señor. Y es el Señor el que hace la diferencia. Entonces estos consejos, hermanos, son para cristianos. No es para el vecino inconverso. Son para cristianos. Para aquellos que han rendido su vida a Cristo. Para ellos son estos consejos. La responsabilidad es nuestra de marcar la diferencia. Primeramente, seamos sumisos al Señor primero. Seamos llenos del Espíritu Santo. Sin eso no podremos obedecer. Ni esto ni nada que está en la Escritura. Que el Señor nos ayude, hermanos. Le invito a que se ponga en pie para que podamos orar.